México es una tierra llena de historias y leyendas, y en sus rincones olvidados existen pueblos abandonados donde el tiempo parece haberse detenido. Estos pueblos fantasmas guardan secretos y ecos de aquellos que alguna vez vivieron allí. Hoy, en Relatos que Desvelan, te llevaremos a 5 de estos lugares donde las sombras cobran vida y el pasado se niega a morir. Prepárate para sentir el terror. Nuestro primer relato nos lleva a San Juan de las Cruces, un pueblo escondido en las montañas del norte. Hace más de 70 años, un misterioso brote de enfermedades obligó a sus habitantes a abandonarlo, y desde entonces, solo el viento ha rondado por sus calles. Pero hay quienes dicen que lo que se quedó en ese lugar no es solo polvo y silencio. Antonio era un aficionado a los lugares abandonados. Una tarde decidió visitar San Juan de las Cruces, ansioso por capturar fotos de sus casas en ruinas y calles desiertas. Al principio, todo estaba en calma, un silencio absoluto cubría el lugar y solo el crujido de las hojas secas acompañaba sus pasos. Pero cuando el sol comenzó a caer, Antonio notó algo extraño. Todas las puertas y ventanas parecían apuntar hacia él, como si el pueblo mismo lo estuviera observando. Fue entonces cuando escuchó el eco de una voz suave, casi un susurro. Al principio, pensó que era el viento, pero la voz parecía murmurar su nombre, Antonio. Sobresaltado, giró rápidamente, pero no había nadie. Trató de convencerse de que solo era su imaginación, pero el susurro volvió, esta vez más cerca y acompañado de pasos lentos, que parecían avanzar hacia él desde todas las direcciones. Sin pensarlo 2 veces, Antonio decidió marcharse. Al caminar por la plaza del pueblo, notó sombras moviéndose en las ventanas de las casas, figuras humanas que parecían seguirlo con la mirada. Su paso se aceleró, pero el eco de sus propios pasos era seguido por otro par, cada vez más fuerte. Finalmente, salió del pueblo, y cuando se giró, vio una multitud de figuras en la distancia, mirándolo en silencio. Desde aquel día, Antonio no volvió a poner un pie en San Juan de las Cruces. El siguiente relato nos lleva al pueblo fantasma de Valle Perdido, donde aún permanece una antigua plaza de juegos, con columpios y toboganes en ruinas. La leyenda dice que los niños que murieron en una epidemia quedaron atrapados en este lugar, y que cuando el sol se oculta, sus risas y pasos resuenan en la oscuridad. Rosa había escuchado sobre la historia de los niños fantasmas y decidió visitar Valle Perdido con unos amigos para comprobar si era verdad. Al llegar a la plaza, todo estaba en calma, pero había una sensación de tristeza que parecía impregnar el lugar. Mientras exploraban, escucharon un crujido y vieron uno de los columpios moverse lentamente, como si alguien invisible se balanceara en él. De repente, una risa infantil rompió el silencio. Pensaron que era una broma, pero el sonido se multiplicó. A medida que el cielo se oscurecía, vieron pequeñas figuras moviéndose entre los juegos, sombras de niños que corrían y reían, aunque sus rostros estaban cubiertos por la penumbra. Los amigos comenzaron a retroceder, pero cuando Rosa intentó caminar, sintió una mano fría en su pierna, como si un niño invisible la sujetara. Desde esa noche, Rosa no volvió a acercarse a Valle Perdido. Dicen que los espíritus de esos niños siguen atrapados en la plaza, buscando a alguien que los acompañe en su eterno juego. Villa Abismo es un pueblo solitario donde sus habitantes desaparecieron sin dejar rastro, excepto uno, el juez local, quien, según cuentan, tenía una obsesión con la justicia. La leyenda dice que, aún después de muerto, el juez sigue rondando su antigua casa, buscando castigar a aquellos que osan entrar. Marcos era conocido por su afición a explorar lugares misteriosos, y la historia del juez de Villa Abismo despertó su curiosidad. Al llegar a la casa, se encontró con una puerta de madera antigua y un ambiente pesado. Decidió entrar, y lo primero que notó fue el retrato del juez colgado en la pared, un hombre con mirada fría y severa que parecía seguirlo con los ojos. Mientras caminaba por el pasillo, escuchó un ruido detrás de él, como si alguien arrastrara los pies. Se giró, pero no había nadie. Continuó explorando, cada vez más inquieto, hasta que, en una de las habitaciones, vio una sombra de pie junto a la ventana. La figura tenía la misma silueta que el juez del retrato, pero parecía más alta, más amenazante. Cuando trató de salir, la puerta principal estaba cerrada.
Fue entonces cuando escuchó una voz ronca y autoritaria: en esta casa, yo dicto las reglas. Sin otra salida, Marcos rompió una ventana y escapó, sintiendo que algo invisible lo seguía hasta que dejó atrás la casa. Esa fue su última visita a Villa Abismo. Estos pueblos fantasma nos recuerdan que hay lugares en los que el tiempo parece haberse detenido, lugares donde las sombras nunca han dejado de existir. Cada uno de estos sitios guarda secretos y fragmentos de historias que se niegan a desvanecerse. Quizás son solo relatos, o quizás son advertencias. Porque en estos pueblos abandonados, los ecos del pasado siguen vivos, y quienes se atreven a entrar podrían terminar atrapados en sus propios miedos, o, peor aún, en las sombras que habitan allí. Así que, si alguna vez decides aventurarte a visitar uno de estos lugares, recuerda que no estarás realmente solo. Porque en los pueblos fantasma de México, las sombras siempre están observando.